comentario, querido Paco, luego de ver estas imágenes. Tú también lo has documentado varias veces, cómo es que había accesos fáciles a ese búnker de Genaro García Luna, cómo es que, pues en todo caso, tendrían ahí varias reuniones, supuestamente habrán llegado pues algunos personajes que hoy resultan muy infames a el búnker en Constituyentes. ¿Qué nos puedes decir de esto, Paco? Mira, Toño, Jaime, yo les platicaba, yo lo conocí porque en aquella época, yo vivía en Toluca. Bueno, mucha de mi vida casi siempre la hago en el Valle de Toluca. Me es muy complicado adaptarme a vivir en la Ciudad de México. Siempre he pensado que ya son demasiados, así que busco las salidas. Y bueno, pues mi madre era del Valle de Toluca, así que busco salida hacia donde vive su familia. Así que todos los días iba y venía, como lo hacen decenas de miles de personas que van del Valle de Toluca a la Ciudad de México todos los días. Y de pronto se me hizo raro ver ahí esa zona que conozco, diría, como la palma de mi mano, y que tienes razón. Es la entrada y la salida a Toluca, y está muy cerca del cuartel de guardias presidenciales, muy cerca del Estado Mayor, de lo que era el club de diversión y saneamiento y esparcimiento del Estado Mayor Presidencial, y muy cerca de Los Pinos. Así que eso fue en aquella época que preparaba un libro sobre Calderón. Me llamó la atención y bueno, me empecé a meter a lo que después descubrí que iba a ser, no era el búnker, era el refugio antiaéreo. Imagínate, ese era el concepto que tenían, un refugio antiaéreo para proteger al presidente. Y sí, habían seducido, digo yo la palabra, pero es otra en realidad. La gente, yo la escribí hace rato, Genaro García Luna sedujo, y una persona me dijo, no, son prensa chayotera. Y tiene razón, es una prensa muy vendida, sicarios de la información. Entonces, bueno, yo la empecé a documentar poco a poco, y recuerdo mucho aquella vez. Y mira, el encuentro en el que la hizo pública fue con una periodista de Estados Unidos que se llama Katie Couric, ¿sí? En un noticiero a nivel nacional en Estados Unidos. Y yo recuerdo mucho, porque otra vez lo leo, porque eso fue lo que me impactó, y por eso lo escribí, y de la presentación que le hizo Felipe Calderón a la prensa de Estados Unidos. Entonces yo les leía y decía, ya en confianza, el sudor dejó de caer de su frente. La cara de alegría de Calderón dejaba ver su pasión profunda por los asuntos bélicos, y sobre todo por sentirse parte de ellos. Y como para no dejar alguna duda, se apresuró a mencionar su admiración por 24, una multigalardonada serie dramática estelarizada por el actor Kiefer Sutherland en el papel del agente antiterrorista Jack Bauer, y declarar, y cito, qué es lo que me llamó la atención: yo quería todos los juguetes, todo eso, todos los instrumentos para ser superiores. Esa era la mentalidad de Calderón, es la mentalidad fascista, la mentalidad de la ultraderecha. Con eso se iba a sentir superior a todos. Entonces, me parecía que era o humor negro, pero después descubrí que era la realidad. Calderón es un hombre muy bélico y utilizaba como matón a Genaro García Luna. Y García Luna era un hombre sangriento que utilizaba como mecenas a Felipe Calderón Hinojosa. Y entre los dos sedujeron a esa prensa. Claro, eso de seducir, ya aclaré, es un decir. La bañaron con miles y miles de millones de pesos. Y se acercaron a esos periodistas que gustosos los cubrieron, y nadie nunca se atrevió a investigarlos. Era claro que esa mentalidad era de dos personas que se sentían superiores a todo México, que se sentían los iluminados, que se sentían aquellos personajes que debían gobernar este país por varias décadas. Pero mira, eso no me impresionaba, porque Carlos Salinas, bueno, el papá de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas Lozano, pensaba lo mismo. En el 58, Raúl Salinas Lozano descubrió que
su familia era la iluminada y que el apellido Salinas estaba predestinado a gobernar este país por varias décadas. Cuando llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, dije, por fin llegamos. Y Carlos Salinas de Gortari lo que hizo fue eso, imponer un sistema de gobierno o adaptarlo, porque en realidad el que lo impuso fue Miguel de la Madrid Hurtado, adaptarlo muy bien, retomarlo e impulsar una generación de políticos que están todavía bajo su control, como Felipe Calderón Hinojosa. Peña Nieto también es parte de esa generación, aunque Peña Nieto después se peleó con él por otras razones, pero esa era la mentalidad grandiosa, una mentalidad de criminales que tienen miedo de algo. ¿A qué tenía miedo? ¿A una guerra con Venezuela, con Guatemala? ¿A una guerra con Belice? ¿O en definitiva tenía miedo a que lo atacaran sus socios de los cárteles del narcotráfico o socios de los capos de las organizaciones del crimen organizado? Pero yo no veo otra mentalidad más fascista que esa. Ese es el símbolo claro del fascismo mexicano, Toño y Jaime. Y qué infantil, ¿no? Qué infantil de Felipe Calderón de querer tener todos estos juguetes, de tener esta actitud, de construir un búnker que no servía pero para absolutamente algo. De verdad, no había ni siquiera malas relaciones con Estados Unidos. Y algo que me menciona Vicente Serrano en estos momentos es, pinche Calderón, no construyó la refinería, pero se armó de un búnker, ¿no? Imagínense. Dejó Hospitales Cascarón, pero tenía su túnel. Tiene toda la razón, ¿no? Imagínense. Yo quiero insistir con esto porque ya sé que ya platicamos cómo es que es desafortunado ver esta gran tecnología, estos juguetes, como le llamaba Felipe Calderón, cuando pues tenemos un pueblo que sufre. ¿Y qué digo de la refinería, no? La refinería nomás construyó una barda y en efecto hubo gastos millonarios para esa supuesta refinería, además la corrupción. Y ahora sí, le pido al equipo